Buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por acompañarnos hoy en esta presentación del libro que coordinamos con Liliana Ronconi sobre Derecho Público Local y Género. A todas las personas también que puedan llegar a empezar a sumarse por YouTube. Yo voy a ser muy breve y quiero en primer lugar hacer algunos agradecimientos y decir algo muy breve sobre el libro para pasar la palabra después a quienes nos acompañan como panelistas hoy, a quienes agradezco en primera instancia, Damián, Julieta y Emilia, gracias por haber participado en primer lugar del libro y también por estar acá hoy comentándolo. Quiero agradecer a todos los que formaron parte en la escritura del libro, a quienes aportaron, hicieron sus aportes en capítulos del libro, a quienes voy a mencionar, además de Damián, Julieta y Emilia, quienes ya mencioné, a Patricia González Prado, a Laura Clérico, a Roberto Vergarella, a Mariela Puga, a Romina Otero y a Lucía Montes. A Mariela Puga también queremos hacerle un agradecimiento especial porque hizo una nota, un comentario a esta presentación que después se las podemos pasar y está disponible en la página web de la facultad, así que a ella también gracias. A Luciana Scotti y a Marcelo Alegre, autoridades del GIOJA, y a Valeria Tuz, coordinadora del programa Género y Derecho, por brindarnos este espacio para hacer la segunda presentación del libro, y a Denise también, muchas gracias a Denise del GIOJA por habernos ayudado en la coordinación del evento, y a Agustina Ramón Mitchell, que nos aceptó la propuesta de la publicación y nos hizo un gran acompañamiento en la edición y en la publicación del libro, así que a ella también unas gracias muy, muy especiales. Yo, como les decía, voy a ser muy breve, voy a contar un poquito sobre el origen de este libro, cómo es que surgió la idea de hacer esta publicación. Como decía, este libro es un libro colectivo en el que participaron muchas y muchos autores, pero además la idea surgió en un curso que dictó Liliana Ronconi, un seminario de investigación que dictó ella, en el que yo colaboré en la Facultad de Derecho de la UBA en el año 2018, en un curso sobre Derecho Constitucional y Género, en el cual nosotras decidimos enfocarnos en el estudio de las constituciones provinciales. Y en ese momento lo que nos decían los estudiantes de grado, que eran estudiantes bastante avanzados de la carrera, estaban terminando, estaban haciendo este seminario casi en los últimos años de la carrera, nos decían que no habían leído ni estudiado nunca las constituciones provinciales, que siempre habían estudiado derecho público a partir de la Constitución Nacional. Entonces, por eso también fue que nosotras decidimos, ni siquiera habían estudiado, ni siquiera habían leído la Constitución de Cava, ¿no? Entonces nos parecía relevante poder empezar a traer estas constituciones provinciales a la discusión en las aulas, y los estudiantes y las estudiantes se dividieron las constituciones provinciales. Ahí Lilian está diciendo, perdón, que hago este parate, Denise, sobre el YouTube. Entonces los estudiantes del curso se habían dividido, y sí, continúo. No sé si el YouTube está en marcha, ¿está saliendo? Están dando Perfecto. lo más bien. Ah, bueno, Así que buenísimo. ningún problema. Entonces, listo, genial, continúo. Entonces decía, los estudiantes se dividieron las constituciones y empezaron a analizar distintos aspectos, ¿no? Las cláusulas de igualdad, cómo aparecían los derechos laborales, cómo era que estaba estructurado, cómo era la estructura de poder dentro de las constituciones provinciales. También analizaron si aparecían derechos sexuales y reproductivos, cuál era el concepto de familia que aparecía en las constituciones, y ahí leyéndolas también nos dimos cuenta de que aparecía una noción particular sobre el rol de la mujer en la familia. Entonces, ellos fueron analizando todas estas cuestiones, y cuando terminó el curso contábamos con un montón de material que dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que capitalizarlo. Así que dijimos, hagamos este libro, y en ese sentido quiero agradecer también especialmente a Sofía Trota, a Florencia Cuatrín y a Lucas Morato, que fueron estudiantes en este curso y después nos ayudaron en la publicación del libro. De la misma manera que el libro nació en el aula de la Facultad de Derecho de la UBA, nuestra intención, nuestra finalidad es que este libro pueda ser utilizado también en las aulas de las facultades
de derecho. Entonces, es una presentación de muchos temas que sabemos quizás requieren un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Profundo de cada uno de ellos, pero vendría a funcionar como un pantallazo general sobre los temas que a nosotras nos parecen relevantes, que sean estudiados en relación con el derecho público local y el género. Nosotras entendemos que el derecho público y la Constitución regula el género de diversas maneras, otorgando derechos, también formando una determinada estructura de poder y además omitiendo, y esto vuelvo a mencionar a Agustina Ramón Michel, que hace poco nos hizo esta observación, habría que profundizar también, además de en lo que las constituciones dicen, en lo que las constituciones no dicen, ¿no? Las constituciones regulan diciendo y también regulan omitiendo. Entonces, para nosotras es importante que las constituciones se lean, o se lean desde una óptica, desde un enfoque de género, y aquí surge la muchas veces incómoda relación entre federalismo e igualdad, sobre lo que seguramente Damián nos comenta un poco, ya que su introducción apunta especialmente a esto, ¿no? Cómo entender el federalismo, cómo pensarlo, pensar el federalismo desde una óptica de género nos hace, en todo caso, repensar en esta relación, quizás conflictiva, quizás no, entre federalismo e igualdad. Como dice Damián, y para finalizar esto, nosotras entendemos que el federalismo no es un enemigo necesario de la igualdad, sino que es necesario, en todo caso, pensar el federalismo desde un enfoque coordinado, cooperativo, dialógico, y entender que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos obtienen como un piso mínimo a partir del cual las provincias pueden hacer y deberían hacer de forma coordinada bastante más. Liliana va a hacer como un paneo por los distintos temas ahora que tratamos en el libro. Hola Marcelo, gracias, ya agradecí por el espacio, así que la dejo a Liliana y después a los panelistas. No se escucha. Hola, hola, hola. Ahora sí. Perdón, eran mis auriculares. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Ángeles. Mi idea era contarle muy brevemente cómo está estructurado y cómo pensamos el libro, que sigue esa estructura con la que habíamos pensado ese curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, el libro tiene como dos grandes ejes. Uno de los ejes es los principios estructurantes de la democracia, y el otro eje son derechos en particular. Dentro del primer eje, de los principios estructurantes de la democracia, analizamos 4 cuestiones: igualdad, autonomía, estereotipos y organización del poder. Y dentro de los derechos en particular nos enfocamos en los derechos laborales, los derechos de la salud sexual y reproductiva y los derechos sociales. Con este análisis, lo que hicimos fue, en general, analizar las normas de las constituciones provinciales, pero también a veces analizamos algunas normas infraconstitucionales. Lo que pudimos detectar con este análisis es, por ejemplo, en materia de igualdad, identificamos que partimos primero de una conceptualización de distintas concepciones de igualdad, y con esa conceptualización lo que hicimos fue analizar las cláusulas constitucionales. Y lo que identificamos es que hay un gran panorama de normas referidas a igualdad, que todas las constituciones provinciales tienen normas de igualdad, más variada, algunas son más protectorias que otras. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de la igualdad entre particulares, cosa que en el resto no aparece. Algunas constituciones hablan como el sexo o el género como categorías específicamente prohibidas. Pero sin embargo, lo que identificamos es que, si bien existen todas estas cláusulas de igualdad en las constituciones, en muchas constituciones esas cláusulas de igualdad tienen que ser leídas con ciertos estereotipos que se cuelan en otras normas constitucionales.
En el capítulo de autonomía, partimos de una conceptualización de autonomía con el capítulo de Patricia González Prado, y después nos enfocamos en trabajar los debates que se dieron en el año 2018, cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y los argumentos que dieron los senadores que se oponían a la legalización, y el vínculo que había entre esos argumentos de los senadores y las normas constitucionales de las constituciones provinciales referidas a el derecho a la vida y el inicio desde la concepción, el vínculo de la religión católica sostenidas por las provincias, el concepto de autonomía personal y la manera en que algunas constituciones receptan los derechos sexuales y reproductivos. Y acá se conecta con el artículo o con el capítulo de Julieta Sena, que va a trabajar sobre derechos a la salud sexual y reproductiva. Después, en otro de los capítulos trabajamos estereotipos, también partimos desde una conceptualización, que en este caso realizó Laura Clérico, sobre cómo identificar y nombrar estereotipos, y allí lo que hicimos fue rastrear en las constituciones locales la existencia de estereotipos. Bueno, existen muchos estereotipos en las constituciones provinciales, principalmente vinculados a el rol de madre de la mujer como como un sujeto que tiene que ser especialmente protegido, que los derechos laborales no pueden nunca perjudicar su especial labor de madre, y estos aparecen mucho. Digo, la mujer como ama de casa, y por el contrario aparecen también ciertos estereotipos vinculados con el hombre como el sujeto vinculado a la esfera pública, el hombre como el proveedor primario. Y otro de los estereotipos que identificamos muy fuerte en las constituciones es la idea de la familia, ¿sí? Como aparece mucho el rol de la familia y de la familia tradicional. En otro de los capítulos analizamos la organización del poder, y acá partimos de una conceptualización que realizó Roberto Gargarella, sobre cómo se vinculan los problemas de género y las composiciones de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. En nuestro análisis lo que hicimos fue analizar no solo el poder legislativo, donde la mayoría de las constituciones tienen leyes de cuotas o leyes de paridad, sino también analizar, por ejemplo, qué sucede o qué sucedía en ese momento dentro del ámbito del poder ejecutivo, o dentro de los tribunales superiores o cortes supremas, y ahí ahí lo que identificamos fue que, de nuevo, hay mujeres en menor proporción y las mujeres están en ciertos espacios, o sea que hay una segregación horizontal y vertical porque las mujeres están ubicadas en roles tradicionalmente ocupados por mujeres. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo la mayoría de las mujeres la podemos encontrar en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, pero no, por ejemplo, en el de Hacienda o en el de Presupuesto. En el otro apartado, que se trabajan los derechos en particular, trabajamos con derechos laborales. Acá partimos de una conceptualización que hicieron Mariela Puga y Romina Otero, algunas reflexiones sobre el caso Cisneros, y cómo esos estereotipos que se encuentran en el caso Cisneros se vuelcan también o existen en las constituciones provinciales, y este capítulo se vincula especialmente con el de estereotipos. ¿Qué protección le dan las constituciones? Identificamos también qué protección le dan las constituciones provinciales a los derechos laborales, y analizamos las licencias por paternidad y por maternidad en el empleo público de cada una de las constituciones. Acá lo que pudimos identificar es que solo 3 provincias tenían licencias por paternidad ampliadas, el resto eran licencias por paternidad muy cortas, muy reducidas, cuando, bueno, deberíamos tender a un régimen de corresponsabilidad y de licencias cada vez más amplias para los varones. Bueno, después en el capítulo de Julieta Sena trabaja una descripción sobre los derechos económicos, sociales y culturales en relación y género, y cómo se vinculan estos especialmente con la salud sexual y reproductiva. Y en este caso, Lucía Montes hizo el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales en las constituciones provinciales. Tratamos de identificar qué reconocimiento había a vivienda, educación, salud en las constituciones provinciales, y este capítulo lo vinculamos con el de María Emilia Mamberti, que trabaja sobre análisis presupuestario. ¿Por qué incluir este capítulo de María Emilia?
básicamente porque partimos que no alcanza solo con el reconocimiento constitucional de derechos, sino que también es relevante el presupuesto para que esos derechos sean efectivamente cumplidos. Entonces creo que con esto hice como un pasaje de lo que es el libro y cómo es la estructura del libro, y lo que entendemos es que muchas constituciones o algunas constituciones avanzan sobre el piso federal, o sea, tienen mayores reconocimientos de derechos, pero otras constituciones, en otras constituciones aún falta mucho camino por recorrer para por lo menos estar en el mismo nivel que el piso federal. Esta sería como mi presentación. Ahora la idea es escuchar los comentarios, así que le doy la palabra a Damián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quería empezar a agradecer, obviamente, a Ángeles y a Liliana por la invitación de escribir este libro. Y además de una cuestión personal, gracias por hacer el libro. Sinceramente, por dos motivos. Uno, por su importancia, que ahora quiero mencionar algo de eso. Y segundo, porque facilita a todas aquellas personas que queremos trabajar en cierta temática del goce de los derechos humanos a nivel provincial, como, no solo como más que un puntapié, porque un puntapié sería como un paper, es un libro que nos ayuda a pensar temáticamente, con teoría y con ejemplos, qué pasa en las provincias en lo que respecta a derechos. Así que gracias también por eso. Cuando pensaba la presentación, después voy a ir a lo que fue el artículo que me pidieron, pensaba en las características de este libro y quería decir dos. Una, me parece raro. Es un libro cuya rareza es para destacar. Y después su importancia. Voy a decir por qué es raro. Es raro porque es un libro con perspectiva de género. Si bien hoy en día es algo que encontramos mucho en muchísimos libros, o por lo menos muchísimo más que antes, es un libro. La vez pasada escuchaba a alguien que le decía a otro libro de una conocida que no era un libro de perspectiva de género, sino un libro feminista. Es un libro feminista en serio, es un libro feminista con teoría, con ejemplos y con prácticas. Así que eso también me parece como algo para destacar del libro y su rareza. No es solo una perspectiva de género, sino es como un libro feminista, y me parece como realmente muy importante eso. La segunda cuestión de su rareza, y la marcan ustedes en su prólogo o introducción al libro, es que trabaja el derecho público local. Hay muchos libros sobre derecho internacional, muchos libros sobre derecho constitucional, y pocos, como sus alumnos o alumnas se lo dijeron a ustedes, que cuando no se encontraron con esas constituciones, que ni siquiera de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que la UBA está en la Ciudad de Buenos Aires, me parece como algo para destacar, y a su vez lo vuelve raro. Y la última rareza, que es una combinación de estas dos cosas, es que trabajan el derecho público con perspectiva feminista, cosa que no encontramos en casi ningún libro. Diría en ningún libro. Así que digo, algo para destacar del libro, que creo que es interesante e invita a leerlo y acercarse a él, es básicamente estas rarezas. Y después, la segunda característica es su importancia. ¿Y por qué pensaba en que era importante? Pensaba en que aquellas personas que estamos preocupadas por los derechos humanos, sí o sí tendríamos que poder analizar qué pasa con el efectivo goce de los derechos humanos a nivel local. Porque puede haber hermosas garantías de estándares internacionales o de la Constitución Nacional, pero realmente vamos a ver si las personas gozan sus derechos en el suelo local. Y esto es lo que el libro me parece que viene a marcar, la importancia de esto. Y no solo lo hace, sino lo hace muy bien. Y gracias obviamente a los artículos que escribieron quienes contribuyeron, pero a su coordinación y al diagrama del libro. Así que eso respecto al libro. Después quería ver por qué me parecía también importante. Y ahí entra un poco en juego lo que yo quise poner en el artículo. Me parece importante estudiar qué pasa en el suelo local, porque en el suelo local es donde se gozan esos derechos. Y si uno entiende, o se puede llegar a entender que la ciudadanía está determinada, la ciudadanía de las personas está determinada por los derechos que tiene, es muy importante ver qué sucede, porque si no, no sabemos con qué tipo o qué categoría de ciudadanos o ciudadanas nos encontramos a nivel de país. Y me parece que el libro marca bastante bien la diferencia de categorías que existen en el país en términos de ciudadanía.
y la fragmentación que hay, ¿no? Digo, la fragmentación ahí es en términos de, en distintos lugares del país encontramos distintas personas con distinto alcance, por lo menos reconocimiento de los derechos y después el efectivo goce, y por lo tanto de diferente ciudadanía. Y esto me parece que el libro lo marca bastante bien. ¿Y por qué me parece que es importante? Entonces, si nos animamos a contestar rápidamente de por qué, y cómo estamos en el país en materia, el vínculo entre, Angie decía recién, esta difícil relación entre federalismo y derechos, realmente creo que en general podríamos decir que bastante mal. Porque depende del lugar donde naces, los derechos que tenés o te reconocen. Y eso pareciera ser que es una injusticia, ¿no? Digo, depender del lugar de nacimiento o de residencia más movible, uno podría pensar, bueno, si no te gusta andate, pero aquellas personas que son más beneficiadas se pueden mudar. Y más si lo vemos con perspectiva de género, la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo de las dependencias económicas que se generan por la distribución injusta de los recursos. Mudarse es más difícil, entonces la residencia y el nacimiento muchas veces pueden llegar a estar asimilados. Y este problema que creo que encontramos entre el federalismo y los derechos nos tiene que obligar a pensar qué tipo de federalismo es el que estamos tratando de observar o que genera esta desigualdad, y si no estamos obligados a reformarlo. Rawls empieza su obra, me acuerdo siempre de memoria esta parte, donde dice, la verdad es algo así, no era como la verdad es a la ciencia, como la justicia. Ahora me lo olvidé, me acuerdo de memoria y me lo olvidé ahora. Como la justicia es en las instituciones. Si una institución no es justa, hay que abolirla. Y me parece que es algo interesante. Si el federalismo genera injusticia, es un sistema, no sé si debemos ser un sistema unitario por otras razones, pero debemos pensar qué tipo de federalismo es el que estamos instituyendo. Algo de lo que recién Angie le agradecía a Puga, que ayer me mandó Liliana, este escrito, esa presentación que hizo, que hablaba del federalismo y el lugar que le dejaba a las mujeres en la historia y en el presente. En la historia, como las mujeres participando del diseño institucional, y en la actualidad el efecto que tiene el federalismo en los derechos de las mujeres o de las minorías desaventajadas o perjudicadas. Y entonces me interesaba como indagar para compartir con ustedes y para preguntar si esto es correcto, la intuición o la teoría que me ayuda a mí a pensar esto del vinculado del federalismo y la igualdad, es que el federalismo al cual lo culpamos o genera esta desigualdad es un federalismo bastante antiguo. Bastante antiguo en algún punto por tres motivos, o por lo menos perenne, o un federalismo que debe ser abandonado y que fracasó. ¿Por qué? Primero, y como decía Puga en esta nota que me compartieron, nunca le dio en lugar a las mujeres. En general fue un diseño institucional manejado y armado por varones blancos propietarios, y a lo largo de los años las mujeres fueron participando muchísimo más, pero menos que los varones que somos beneficiados. El segundo motivo por el cual el federalismo creo que debería ser leer su carta necrológica es porque nunca existió ese federalismo. Ese federalismo que nos prometieron, el cual no había intervención nacional, nunca existió. Si uno ve en materia educativa, existieron. Si hay en materia de salud, existió. Entonces, en general, lo que sucede es que ciertos grupos más conservadores se abrazan al federalismo para restringir derechos. Pero en otros tantos, ese federalismo que tanto nos prometieron, de certeza, de barreras claras, a lo largo de la historia, desde la misma sanción de la Constitución hasta la actualidad, nunca existió. Y el tercer motivo, y esto me parece que hace el libro, creo que lo demuestra muy bien, es que el federalismo falla en la coordinación con los derechos fundamentales. Si uno ve qué tipo de federalismo es el que nos maneja, o por lo menos la doctrina mayoritaria, es el federalismo que tiene un problema muy grave para respetar a lo largo del país cierto estándar de igualdad. Para aclarar un poco más este punto. El federalismo, que históricamente en 1853-60 y hacia adelante se fue el de la doctrina mayoritaria, es un federalismo que en la doctrina o en la literatura se lo llama como federalismo categórico, clásico, aquel que divide las
las competencias de manera muy, muy firme, entre lo que es nacional, provincial, y después se metieron las concurrentes que nos fueron perjudicando esta cuestión de barreras donde queda muy en claro a quién le corresponde. Pero, y ahí siempre surge lo mismo, o por lo menos a mí tuve la oportunidad de discutir en los cursos, o cuando se discuten estos temas, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos el federalismo en términos rawlsianos? ¿Debemos abandonarlo porque es injusto? Y ahí es donde empieza a preguntarse, tal vez entra una pregunta posterior. Y creo que no, creo que es el mejor sistema que puede prometer la Constitución a lo largo de otros compromisos. ¿Por qué? Porque en términos ideales, no reales, el federalismo en algún punto promete ciertas cuestiones que son importantes, creo. Una es respetar la diversidad a lo largo del país. No todas las ciudades son iguales, no todos los pueblos son iguales, aunque debe existir, como dice la literatura en materia federal, cierta unidad y diversidad. El segundo motivo, creo, es la cercanía o la descentralización nos propone mayor democracia. Digo, cosas por las cuales creo que no hay que irse a un sistema unitario, sino hay que tratar de pensar otro sistema federal que se ajuste también a lo que lo prometimos en la Constitución, que es la igualdad, el acceso a las mujeres a los puestos laborales, el acceso a las licencias, digo, a los distintos tipos de derechos que reconoce la Constitución. Y el otro es, dije multiculturalismo, democracia y también en algún punto mayor protección de las minorías, no en términos reales. Si uno ve las cuestiones indígenas y hoy que está en discusión, a mí me daría miedo decir que el sistema federal tal vez es el mejor sistema de protección de las minorías, o como marca Púa en este artículo y a lo largo del libro vemos, hay ciertas minorías como minorías en términos de acceso a derechos como las mujeres o ciertos grupos, que en las provincias ven su garantía de derechos bastante perjudicada, o por lo menos más que a nivel nacional. Y ahí entonces, si pensamos que no hay que abolirlo, sino hay que reformularlo, la pregunta es, y algo de lo que decía Ángeles recién, estamos obligados o obligadas a pensar otro tipo de federalismo. Un federalismo que a la vez que reconozca ciertos derechos fundamentales en materia universales para todas las personas del país, independientemente del lugar de nacimiento, pero que al mismo tiempo de hacer esto, garantice la importancia que el federalismo no prometía, que es la diversidad, el multiculturalismo. Porque no es lo mismo, tal vez, dar educación sexual en la ciudad de Buenos Aires que en una comunidad mapuche o wichí. Esto significa que deben ser abolidos ciertos conocimientos, no sé por qué se me dio para abolición, deben ser anulados ciertos conocimientos o cierta teoría o cierto material, no, pero tal vez debe ser adaptado. Y esto es lo que me parece que vendría a proponer un federalismo dialógico, polifónico, que llama un autor. Es donde las distintas voces de un mismo país logran coordinar para garantizar los derechos en pisos mínimos a lo largo del país. Y eso lo podemos ver en cualquier tema, y lo vemos en salud, educación, en salud sexual y reproductiva, lo vemos en políticas de cuidado, que también lo vemos las diferencias, ustedes mencionaban la cuestión de licencia, pero no solo eso, es también la cuestión de la vejez, la política de cuidado de la infancia, de la vejez, después de la maternidad o paternidad vinculado con las licencias, o también lo vemos en educación sexual. Entonces, hay ciertos conocimientos que deben ser compartidos a lo largo del país, pero ese es el federalismo que creo que debemos apostar a que exista. Un federalismo que reconozca la diversidad, pero que entienda o que la hagamos entender o lo adecuemos a los estándares y pisos mínimos de derechos que todas las personas debemos gozar como habitantes de Argentina. Eso es más o menos lo que en el artículo quería proponer. Porque en general lo que sucede cuando lo vimos en el debate de aborto, y lo vemos en casi cualquier discusión que tenga vinculado con derechos especialmente de género, donde las provincias, o por lo menos no las provincias, porque no son una entidad que habla, pero aquellos grupos conservadores, empiezan a gritar: en mi territorio no te metas, en mi territorio no te metas, y ven a las feministas como las conquistadoras de su territorio que van a violentar los pisos morales de su territorio. Esto no quiere decir que en todas las provincias estén mejor situados que la Ciudad de Buenos Aires. Esto es más en materia de género, en derecho procesal, en salud sexual y reproductiva. Las provincias del sur fueron las primeras,
En infancia, otras provincias en materia de protección integral de la infancia, otras provincias fueron las primeras antes que la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Pero a lo que quiero marcar, y solo con esto termino, es que debemos romper una lógica que históricamente también existió en Estados Unidos, en época de la segregación, que decía, si sos racista, debes amar al federalismo. Y creo que ahí el desafío que tenemos es que amando al federalismo, porque uno quiere o una quiere la diversidad, podamos apostar a cierta igualdad a nivel país, para que todas las personas sean igualmente autónomas en todo el país. Bueno, eso es lo que les quería compartir con ustedes, y nuevamente gracias, espero que haya sido claro. Y nuevamente gracias porque nos permiten a todos y a todas partir de un piso muy alto para el conocimiento de las provincias, que muchas veces es un trabajo más difícil que conseguir normas de la Unión Soviética. Gracias. Gracias, Damián. Escuchamos ahora a Julieta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, espero que no se me corte internet. Estoy viendo que va y viene, estoy así como por entrar en crisis. Primero, bueno, agradecerles, sumándome a lo que decía Damián, agradecerles por invitarnos a participar al libro y también por la creación del libro, ¿no? La coordinación de un libro así no es nada fácil y es también el diagnóstico de su importancia lo que lleva a hacer el trabajo. Y por supuesto felicitarles porque es realmente un libro sumamente interesante. Me quiero sumar, bueno, a esta idea de marcar la importancia del libro y cuando pensaba por qué me gustó tanto y quería tanto leerlo y estaba tan contenta con cuando salió, tiene que ver también porque me parece que cumple como con distintas partes, digamos, su utilidad tiene no solo en los espacios de formación. En mi caso soy de Córdoba, me formé en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y nosotros sí tenemos en nuestra currícula público-provincial, ¿no? Tenemos una materia específica sobre las constituciones cordobesas, que son sumamente conservadoras, ¿no? Su mirada es básica y conservadora. También me parece muy importante en términos de como investigadora, o sea, mucho de lo que está acá me sirve y lo quiero poner en mi tesis, y también me parece muy importante como abogada militante. Yo participé en procesos sobre acceso a las interrupciones de embarazo, Portal de Belén 2012, Portal de Belén actual, depende qué temporada estemos viendo esta serie, y de nuevo, litigar en Córdoba, cada vez que la Corte sale hablando de federalismo, yo estoy a punto de morir, digamos, me agarra miedo. Una Corte que cada vez está ampliando más una idea de margen de apreciación, ¿no? De que plantea un federalismo donde las provincias van a poder definir el alcance y el contenido de los derechos, y yo vivo en Córdoba, en una provincia en donde en los espacios de tribunales y de formación coinciden con un conservadurismo muy particular, y en donde durante 7 años estuvo suspendida la guía de atención de abortos no punibles en aquel entonces, con un argumento de Cámara justamente fundado en el federalismo. Entonces, bueno, me parece que tiene aportes por muchos lugares. Esta sistematización que hacen sobre el derecho a la vida desde la concepción donde está la Constitución cordobesa, no solamente me parece interesante, sino que también me gusta esto que se presenta, bueno, pero no es solamente el derecho a la vida, ¿no? Es también el derecho a la salud, es también el derecho sexuales y reproductivos, es el capítulo sobre los roles y estereotipos que se ven en las constituciones provinciales, a mí me dejó atónita. No, nunca hubiera imaginado que tienen un impacto así, de verdad. Yo estaba que no podía creerlo. De nuevo, y nos trae, el libro propone la necesidad de reconstruir estos sentidos sobre el derecho, como por ejemplo el derecho a la autonomía, y ahí está el capítulo de Patricia, que invita a volver a pensar el alcance del derecho a la autonomía para pensar en
en dinámicas que tengan que ver más relacionadas con la redistribución, el reconocimiento y la participación. Y ahí de nuevo nos recuerda el libro que, de la mano también de lo que está en el comentario de Mariela, que bueno, las mujeres recién tuvimos una participación de un 26% en la Convención Constituyente del año 94. Y la participación de las mujeres en la conformación de las constituciones provinciales, y que es básicamente la participación de las mujeres en el diseño institucional del país y de las provincias. En el caso de la salud sexual y reproductiva, que es un concepto dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos, pero que es un concepto también bajo el paraguas de los derechos económicos, sociales y culturales, tienen mayor asidero o tienen un auge mayor en lo que es normativa y construcción de sentido en el plano internacional de los derechos humanos, pero que a medida que intenta bajarse y aplicarse, hacerse efectivo en los planos locales, generan muchas resistencias, insisto, soy de Córdoba, muchas resistencias en lo que son los ámbitos locales, ¿no? La utilización del derecho público, como las constituciones provinciales, las normativas provinciales, como aquel bastión, casi como una consecuencia ineludible de ese pacto conservador liberal que da origen al diseño institucional y que deja para las cortes provinciales los códigos procesales y aquella definición todavía sobre las posibilidades de acceso a los derechos. Bueno, creo que un ejemplo de la importancia o de cómo el federalismo nos afecta en términos prácticos fue los incumplimientos respecto a FAL, cuando la Corte exhorta y las distintas provincias, algunas adhieren, otras crean protocolos propios, e incluso también de la mano del federalismo y del control difuso, ¿no? Del control del constitucional difuso. E incluso también la cantidad de casos que actualmente existen que judicializan la ley de interrupción voluntaria de embarazo. En el país hay, ya perdí de cuenta, pero hasta donde yo llegaba había como 27, en Córdoba hay 2 vigentes, uno contra la provincia y otra en federales, ¿no? Dos causas, 2 amparos que están siendo tramitados, en donde de nuevo sale la idea del federalismo, de la posibilidad de que Córdoba legisla del derecho del derecho de vida desde la concepción, ¿no? Por eso es que, encontrar argumentos que puedan ayudarnos a invitar también a replantear, a repensar, a redefinir este federalismo, creo que desde un enfoque de derechos, que no puede ser otro que el enfoque de una perspectiva de género, interseccional, bueno, creo que es la manera más importante que tenemos para poder pensar esta idea de nuevo del federalismo, ¿no? Cuando la idea del federalismo como la distribución del poder en el territorio. Aquellos 2 temas que siempre también a las mujeres nos han dejado por fuera, el poder y el territorio. Creo que es un libro muy importante, muy necesario para seguir pensando. De nuevo, agradecer su creación, su publicación y la invitación a participar acá, porque también creo que es una de las pocas formas en que podemos pensar efectivamente, como decía Damián, la implementación de los derechos en aquella promesa del artículo 8 de la Constitución que decía que todas las personas que ejerzamos ciudadanía en Argentina tendríamos que tener, no importa en qué parte del territorio, los mismos derechos. Así que, nada, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos, Julieta. Bueno, y por último la escuchamos a Emilia. Bueno, buenas tardes. Comienzo como Damián y Julieta sumándome a los agradecimientos y a las felicitaciones a Liliana y a María de los Ángeles en su calidad de coordinadoras, pero también de autoras de varios capítulos, y a todas las demás personas que escribieron sus aportes para hacer este libro de realidad. Y también me sumo a los comentarios previos, en especial los de Damián, sobre la importancia y la rareza del libro. Yo soy bonaerense y estudié en una universidad de la provincia de Buenos Aires, y realmente encontrar literatura sobre el derecho público local, ni siquiera con perspectiva de género, algo de literatura sobre el derecho público local, inclusive una cuestión comentada, siempre fue una tarea titánica, a pesar de que, como decía Julieta, tenemos derecho público local en la facultad. Se llama Publiquito, informalmente, para que se den una idea de cuán
cuán de jerarquizada está la materia, al menos en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, como les anticipaban, yo voy a charlar un poquito acerca del capítulo sobre análisis presupuestario y ligando las ideas con lo que comentaba Liliana acerca de por qué viene a cuento este tema en este libro. Y la premisa es que el lugar donde nacemos no debería ser una condena a la desigualdad y al acceso y ejercicio desigual de derechos. La Constitución Nacional un poco anticipa esto cuando habla de coparticipación y relacionando un poco la fiscalidad con la igualdad de oportunidades. No es una referencia muy contundente, pero es una idea que existe a pesar de que está mal implementada de manera obvia, como comentaba Damián más temprano. Y en este sentido, eso es un reconocimiento de que la dimensión fiscal está en el corazón de las potenciales desigualdades, y es tanto una causa como una consecuencia de las diferencias en el acceso a derechos, un poco como decía Liliana, y sintetizando, sin recursos no hay derechos, con lo cual este es un tema transversal que se aplica tanto a los derechos sociales, que están más detallados en el libro, pero también a derechos civiles y políticos, que quizás no son el foco de nuestra conversación hoy. Y como también se menciona en la introducción del libro, esto es crucial porque muchas de las políticas que tienen toda la capacidad para reducir las brechas de género, como las políticas de salud, están asignadas a las provincias y en muchos casos se les transfirieron sin los recursos suficientes y por ende terminan siendo declaraciones o aspiraciones mucho más abstractas que derechos ejercidos en la práctica. Antes de entrar un poco más al detalle de lo que se presenta en ese capítulo, quería hacer una mención que refuerza estos problemas como de desigualdad interjurisdiccional en muchas de las provincias, como la mía, que es la dimensión municipal. Esos son otros estados, digamos, locales, entre los cuales a veces las brechas de acceso a derecho son muchísimas, y que ponen bien de manifiesto la importancia de tener una perspectiva interseccional, ¿sí? cuando se habla de igualdad de género. Con el foco que tiene este capítulo y el libro en general, pensando en las mujeres en particular, obviamente no podemos pensar que va a ser lo mismo la realidad de una mujer que vive en un municipio rural que urbano, o municipios donde los niveles de pobreza son mucho más altos. Y el tema de la fiscalidad, los presupuestos y la recaudación de recursos viene de la mano también con estos problemas de interseccionalidad, porque pueden reforzar o idealmente superar estas brechas que existen entre varones y mujeres, y entre algunas mujeres por otra parte. Un comentario previo es que es difícil a veces encontrar información o datos concretos para comparar en qué estado estamos respecto del análisis presupuestario con una perspectiva de género en cada provincia. Hay algunos trabajos tradicionales, alguno de Catalina Smulovitz, enfocado en leyes de violencia, que entró un poco en el análisis de los presupuestos provinciales, pero en general el capítulo tiene un tinte mucho más teórico, porque muchas veces acceder a información presupuestaria a nivel provincial es sencillamente imposible. Si como decía Damián, a veces encontrar leyes a nivel local es una tarea difícil, por eso este libro creo que hace un trabajo fenomenal en avanzar en lo que es hasta la presentación de la normativa local. Encontrar información presupuestaria para atar los argumentos de este capítulo a ejemplos prácticos es todavía más difícil. Y es imposible de cumplir en 15 o 20 carillas, que era el estándar del capítulo. Así que lo que hace un poco esta parte del libro es hacer algunos argumentos teóricos acerca de análisis presupuestario con perspectiva de género, eso en un marco de un país federal y con un enfoque constitucional. Entonces quería hacer algunos comentarios muy breves acerca de qué es un presupuesto con enfoque de género, partiendo de la base de qué es un presupuesto, ¿no? Que es la herramienta por excelencia que tiene un gobierno para planificar qué piensa recaudar
y cómo piensa gastar esos recursos que recaude, y por ende es quizás la evidencia más clara de cuáles son las prioridades reales de un gobierno o de un Estado. Obviamente, como hablábamos, dado que sin recursos no hay derechos, los presupuestos tienen una relación muy, muy directa y tangible con la garantía de derechos, aunque también para el caso de los derechos de las mujeres tienen otros efectos más indirectos, porque un presupuesto, según cómo esté diseñado, puede promover o no, por ejemplo, el empleo, o hacer que tienda a aumentar o no la inflación de manera más indirecta, lo cual repercute sobre los derechos de las mujeres, en particular porque estamos sobre representadas en los segmentos de menores ingresos de la población, en los cuales estas medidas impactan desproporcionadamente. Por esto, un poco el planteo de mirar los presupuestos con perspectiva de género es dejar de lado la visión de que los presupuestos son actos puramente discrecionales o puramente políticos, ¿sí? Que es de alguna manera la visión tradicional acerca de las decisiones sobre finanzas públicas. Cada gobierno, en este caso cada gobierno local, tendría absoluta libertad para diseñar su plan de cómo recaudar y gastar recursos, y lo puede llevar a cabo cumpliendo alguna serie de requisitos procedimentales o formales, que son los que se suelen repetir en todas las constituciones, ¿no? Esta incorporación de la perspectiva de género a los presupuestos parte de negar que haya total discrecionalidad, y reconoce que a estos presupuestos, como cualquier otra manifestación del actuar estatal, se le aplican algunos estándares de derechos, y en especial el del derecho internacional de los derechos humanos, que, como tiene repetido la Corte Federal Argentina, se aplican a las provincias, ¿no? Dada la responsabilidad, si se quiere, internacional del Estado federal por las vulneraciones de derechos que tengan lugar en los estados locales. Entonces, estos instrumentos internacionales le indican tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales, que es lo que nos interesa hoy, que tienen que ponerse, digamos, unos anteojos de género a la hora tanto de diseñar como de discutir y aprobar, ejecutar y controlar sus presupuestos. ¿Y qué significa que estos presupuestos tengan una perspectiva de género, o a veces se usan otros nombres para estas herramientas como presupuestos sensibles al género? Bueno, que estos presupuestos tienen que reconocer las experiencias diferenciales que tenemos las mujeres en el acceso a derechos y en muchas otras esferas, evaluar esas experiencias diferenciales y tratar de remediar las desigualdades mediante las asignaciones presupuestarias, ¿sí? Por eso mencionaba que también es importante pensar con una lógica de interseccionalidad, ¿sí? Porque del mismo modo que las experiencias de las mujeres no son idénticas a las de los varones, no van a ser idénticas también según el grupo de mujeres de que se trate o que afecte el programa presupuestario en cuestión. Entonces, esto es lo que buscan hacer los presupuestos con perspectiva de género. Y creo que hay algunas cosas interesantes para pensarlo con una perspectiva local, para pensarla con una perspectiva local esta temática, y es que a diferencia de otras garantías de derechos o instituciones legales, los presupuestos son una herramienta constitucional que seguro está en toda la normativa constitucional de cada provincia. Entonces, se puede hacer trabajo mancomunado en cualquier jurisdicción, porque esto es algo que necesariamente va a tener lugar en cada gobierno local, ¿sí? Se va a proyectar un presupuesto, se va a discutir por las legislaturas locales, se va a ejecutar por los ejecutivos locales y se va a controlar por el organismo de control que tenga a disposición cada gobierno local. Entonces esto permite por ahí una sincronización o un trabajo federalizado de red que otros institutos quizás no permiten. Y además, por fuera, digamos, del plano más constitucional o abstracto, hay muchas oportunidades respecto de los presupuestos con perspectiva de género, por caso las que tienen que ver con la participación de las mujeres a lo largo del ciclo presupuestario, que quizás sean más fáciles de realizar a nivel local, ¿sí? Como los presupuestos son quizás un poco más acotados, o en muchos casos orientados a políticas más tangibles, con una interacción más directa con las personas que se benefician de esos programas presupuestarios,
hay algunas oportunidades de aplicar una perspectiva de género a los presupuestos que nos dan las jurisdicciones locales, que tal vez sean más desafiantes a nivel local. A pesar de esas oportunidades adicionales, sí es cierto, como les mencionaba al principio, que ha habido más avances a nivel federal en lo que es presupuestación con perspectiva de género. De hecho, entre el momento de escribir este capítulo y hoy, el gobierno federal empezó a realizar un etiquetado de gastos de género. ¿Qué es esto? Es tratar de identificar en toda la magnitud del presupuesto cuáles son los programas que sea de manera explícita o de manera implícita tienen la potencialidad de promover la igualdad de género. Y aunque es un trabajo que, digamos, vivo, que se actualiza y mejora todo el tiempo, es una excelente experiencia que ha tenido a nivel federal y que podría aspirarse a replicar a nivel provincial y, como les decía, también a nivel municipal, donde también existen una cantidad de programas que son cruciales para llevar a la práctica los derechos que se discuten a lo largo del libro. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, solo quería mencionar algo que yo creo que es un déficit del capítulo, pero es un poco el futuro del tema de la fiscalidad con perspectiva de género, que es el tema de los impuestos. El libro habla de análisis presupuestario, o sea, la parte de cómo se gasta, pero está tomando cada vez más fuerza dentro del movimiento feminista la ampliación de este análisis de perspectiva de género o de derechos, más en general, al tema de cómo se recaudan los recursos, ¿sí? Hay, por ejemplo, en toda América Latina, iniciativas que tratan de marcar la injusticia de gravar con una alícuota completa, que en Argentina es 21% de IVA, a productos de gestión menstrual, que es por ahí el ejemplo más visible, porque ha sido objeto de muchas campañas, pero está habiendo cada vez más análisis acerca de los potenciales impactos discriminatorios explícitos e implícitos de los sistemas tributarios para la igualdad de género. Así que quizás para la segunda versión del libro podamos explorar un poco el tema de los impuestos, la igualdad y qué pasa con los impuestos locales. Bueno, lo dejo ahí porque quedan poquitos minutos para cerrar y no quiero pasar. Bueno, muchas gracias, María Emilia. Bueno, con esto damos por cerrada la presentación. Yo vuelvo a agradecer al Instituto Gioja y al programa Género y Derecho, como también a la colección de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Palermo, por donde fue publicado el libro. Agradecerle a Damián, a Julieta y a María Emilia por la presentación. Nuestro aporte cuando pensamos el libro, que fue construido de esta manera media rudimentaria, pero creo que lo que ha surgido de la presentación que hicimos hoy, como otra anterior que hicimos en la Universidad de Palermo, es que hay un montón de temas para seguir trabajando. Creo que con eso es como nos damos por satisfechas con el objetivo del libro, que ha desplegado un montón de temas, por lo menos en estas presentaciones, que están ausentes, que no se han trabajado, y que ahí tenemos como muchos aportes para seguir pensando y para seguir trabajando. El aporte del libro era estaba pensado como mucho más chiquitito. Así que bueno, nada, les agradecemos a todos y a todas los y las que nos acompañaron. Gracias de nuevo, Damián, Julieta, Emi, y a las otras personas que están acá y que nos están viendo por YouTube también. Muchas gracias. Buenas tardes. Y ahí yo dejé que quien quiera el libro nos puede escribir a el mail que dejé ahí y podemos ver de pasártelo. Gracias. Claro, si alguien quiere el libro nos puede escribir a mí o a Ángeles, que podemos ver de pasárselos.